La paz de Cristo sea con todos ustedes. Continuamos con nuestra serie Los Postreros Días. Estamos estudiando lecciones acerca de la muerte de Cristo y hoy estudiaremos palabras desde la cruz en su segunda parte. La sed era una de las consecuencias principales que debía padecer el crucificado, al punto de que era una de las causas de muerte. Mi garganta está seca como teja y al paladar mi lengua está pegada. Ya están para echarme a la sepultura. Salmos 22:15 en la Biblia latinoamericana. Jesús no escapó de esa realidad y aún con su lengua pegada al paladar y con su garganta seca como una teja, la cruz fue el último púlpito que utilizó para enseñar a la humanidad en lo que quedaba de su cuerpo mortal. 7 oraciones, frases, palabras fueron las que el Señor pronunció mientras estuvo colgado de la cruz. Para todos, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Para el ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Le dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo: He ahí tu madre. Juan 19:26 al 27. Para Dios, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Como cumplimiento de la escritura, dijo: Tengo sed. Juan 19:28. Para la ley, consumado es. Juan 19:30. Y para su padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. En la lección anterior estudiamos las dos primeras. Hoy continuaremos analizando cada una de estas palabras. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19:26 al 27. Para nuestro Dios, la familia ha sido una institución sagrada. De hecho, el matrimonio fue una de las primeras cosas que Él instituyó. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Esta es una maravillosa palabra. Dios en visión estaba contemplando a la familia. Porque ¿qué padre y qué madre iban a dejar a Adán y Eva? Dios estaba hablando de los hijos de esta primera pareja humana y de los hijos de los hijos. La primera pareja humana fueron parte de la creación, pero Dios ha dado al ser humano el poder de ser procreadores. La raza humana se extendería con hombres y mujeres semejantes al primer modelo y a la imagen de Dios. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Génesis 1:28 en la Nueva Traducción Viviente. Eran los hijos de la primera pareja humana los que debían dejar padre y madre para formar una nueva familia y seguir llenando la tierra, tal como Dios lo había expresado. Lamentablemente, siempre hay quienes quieren echar a perder el plan de Dios, en este caso a la familia. Y desde el principio, en el mismo jardín del Edén, Satanás, tomando forma de serpiente, así como a través de los siglos puede disfrazarse de muchas maneras, según de Corintios 11:14 al 15, en aquella oportunidad engañó a la primera pareja humana a través de la mentira, del engaño, cosas de las cuales debemos cuidarnos, pues como lo expresó el apóstol Pablo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Según de Corintios 11:3. Ese engaño redundó en el pecado y la consecuencia fue terrible. La primera pareja humana fue expulsada del jardín del Edén. La familia se resquebrajó y a partir de ahí una parte de ella fue un desorden total. Caín mata a su hermano Abel y es castigado. Y como represalia decide esconderse de Dios.
He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Génesis 4:14a. El arrepentimiento nos acerca a Dios, la soberbia nos aleja de su presencia al punto de querer ocultarnos de ella y no querer saber más nada de él. Caín se decidió por esta última y esto trajo consecuencias cada vez más graves, pues toda su descendencia creció sin conocer al Creador y esto repercutió en la familia. Pues mientras que el plan de Dios era que un hombre se uniera a una mujer, un hijo de Caín decide romper con este patrón. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Génesis 4:19. Lamec pudo haber cometido tal torpeza por no haber conocido al Dios creador. Se le ocultó. Cuando Caín decidió esconderse de Dios, también decidía que toda su generación, que todo su linaje se escondiera de Dios. Y es que todo aquel que decide romper con el modelo original del matrimonio es un hijo espiritual de Caín, bien sea por desconocimiento de Dios o por desacato voluntario a la palabra escrita. La descendencia física de Caín murió en el diluvio y de esos espíritus encarcelados hablamos en la lección pasada, pero la semilla espiritual de maldad se reprodujo. Atentar contra el modelo divino del matrimonio es una obra de Satanás, una enseñanza de demonios. Bien lo dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4, versículos 1 al 3. De igual manera, los hombres de Dios siempre se han caracterizado por resguardar la primera institución divina. Y así como Caín decidió por la soberbia, Adán se inclinó por el arrepentimiento, por lo que Dios en el tiempo lo bendijo con otro hijo. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25. Adán siempre se mantuvo con la misma mujer, con Eva, y Dios le dio otro hijo a través de ella, que fue Set. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis 4:26. Esta fue la primera restauración a la fe. De la descendencia de Set, todos respetaron el modelo divino de la familia. ¿Cómo lo sé? Pues porque el último de la lista es Noé, y al arca se subieron Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, 8 en total. Esto es algo que debe caracterizar al pueblo de Dios y por lo que debemos luchar. Los ancianos u obispos en la iglesia del Señor deben ser hombres casados, respetuosos del plan divino para la familia, al igual que los diáconos. Eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 13. Hay personas de entre el pueblo de Dios que, como Pablo, han decidido quedarse solos, no por imposición de los hombres, sino para un mayor y mejor desempeño en el reino de Dios. Mas estos jamás podrán ser obispos ni diáconos en la iglesia del Señor. Y eso es una de las cosas que debe caracterizar a la verdadera iglesia, así como ha caracterizado a los hombres de Dios desde un principio. La familia siempre ha sido parte del plan de Dios. De hecho, Él considera su iglesia como una familia. Y lo más hermoso es que los que obedecemos el Evangelio de Cristo ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Existe un cuadro artístico pintado en el año 1775 por Francisco de Goya, donde están representados José, María, Jesús, y hay otro niño que representa a Juan el Bautista. A ese cuadro yo le añadiría a la iglesia en su plenitud, pues todos somos parte de la familia de Dios. Jesús nace en el seno de una familia. María, su madre, concibe del Espíritu Santo. Bien pudo haber hecho Dios que Jesús fuese criado por una madre soltera, pero como hemos visto, en sus planes siempre ha estado la familia. José, su padre adoptivo, casado con María, criaron a Jesús en un hogar muy humilde, pero rodeado de mucho amor. Era una familia de pocos recursos económicos,
La prueba está en el sacrificio que hicieron cuando fue el momento de la purificación de María, Lucas 2, 22 al 24. Explicación dada en la lección el día del nacimiento de Jesús. Pero con todas las deficiencias económicas que pudieron tener, fue un hogar que respetó el mandamiento divino. Y luego de nacido Jesús, concibieron otros hijos. Vea la lección María, la de las Escrituras, parte 2, en mi canal de YouTube. Dejo el link aquí en la descripción de esta lección. Pero los hermanos de Jesús, mientras éste estuvo en su vida terrenal, no creyeron en el Cristo. Juan 7, versículos 3 al 5. Y hasta decían que había perdido el juicio. Marcos 3, 20 al 21. Jesús, aún teniendo su familia terrenal, enseñó en la práctica lo importante que es para él la familia espiritual. Por ejemplo, la Pascua, que era una cena familiar, según Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 4, Jesús la comió con sus discípulos. Es tan grande el amor que uno debe tener por los hermanos espirituales, por la iglesia, que la familia terrenal debería sentir celos por nuestra relación con ellos. Y no es que los odiemos. Cristo nunca odió a su familia terrenal, pero su amor por Dios y por su obra fue tan grande que estos se sintieron así. Puede leer Lucas 14, 26 al 27, Mateo 10, 37 al 39. Dios nos manda a honrar a padre y a madre. Después de convertidos, la honra debe ser mayor. Nos manda a amar a nuestra familia terrenal. Después de convertidos, el amor debe ser mayor. Para que ellos no se sientan de esa manera, traigámoslos a Cristo y que sean parte de nuestra familia espiritual. En este contexto, podemos entender de una mejor manera lo que Cristo dijo estando en la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 26 al 27. Aún teniendo familia terrenal, Jesús prefirió dejar a su mamá al lado de Juan, un discípulo fiel, confiable, amoroso, que estuvo con él hasta el final. Encomendó al discípulo el amor y el cuidado de su madre. Encomendó a su madre el amor y el cuidado de su discípulo. Jesús ama a su familia, a la iglesia, al punto que desea que nos cuidemos, nos resguardemos los unos a los otros, y en esto conocerán que somos sus discípulos. Juan 13, 34 y 35. Mujer, he ahí tu hijo. En nuestro contexto latinoamericano, el hecho de que Jesús tratara a su madre de mujer suena un poco despectivo, mas no era así en el contexto en que ocurrieron los hechos. En la cultura judía de aquel tiempo, el término mujer no tenía la connotación negativa o despectiva que pueda tener en algunos contextos actuales. Jesús usó la palabra mujer en varias ocasiones mientras se dirigía a su madre, como por ejemplo en la boda de Caná, cuando dijo: mujer, ¿qué tiene conmigo? Aún no ha venido mi hora. Juan capítulo 2, versículo 4. En este contexto, Jesús se refería a su madre María de manera respetuosa, pero también estableciendo una distinción entre su relación filial y su misión divina. También debemos resaltar el amor que Jesús tenía por su madre, como ya lo dejé ver. Quiso dejarla en manos del que sabía podía confiar. Mujer, he ahí tu hijo. No sigas sufriendo por mí. Todo esto debía suceder. Eran los planes de Dios. Te dejo en buenas manos. Si Él me ha seguido hasta aquí de manera valiente, estoy seguro que seguirá cuidando de ti. Confía en Él. Velo como a un hijo. Jesús en la cruz, y como ya lo estudiamos en las primeras palabras, no pensaba en Él mismo, ni se tenía autocompasión. Pensaba en los demás, y en esta oportunidad desde la cruz vio a su madre acompañada de otras mujeres de las cuales hablaremos en breve. Pero dentro de tanta burla, encontró el rostro de la mujer que lo había parido, que le había enseñado sus primeros pasos, que le había enseñado el abecedario hebreo, incluso a orar y a confiar en Dios. Cuando José y María llevaron a Jesús al templo, Simón le refirió unas palabras a María, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí
Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2, 34 al 35. Jesús sabía que Simeón le había dicho esas palabras y es en ese momento donde se están cumpliendo. María estaba sufriendo y Jesús no quería verla así. Prefería quedarse solo padeciendo la tortura de la cruz que ver a su madre sufriendo. Para entender mejor este punto, veamos quiénes estaban junto a María. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Juan 19:25. Marcos nos dice que también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Mateo nos dice que entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Mateo 27:56. Lucas, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Lucas 23:49. Los cuatro evangelistas describen que Jesús no estaba solo en el momento de su crucifixión. Había un grupo de discípulos acompañándole, la mayoría mujeres, de las cuales hacen mención de algunas. Entre ellas estaban María, la madre de Jesús, Juan 19:25. Mateo nos habla de una María, madre de Santiago y José, Mateo 27:56. Es probable que sea la misma madre de Jesús. En Mateo 13:52 nos da los nombres de los hijos de María y José, entre ellos Santiago y José. Siendo así, este es un texto que nos habla directamente de los hijos de María. Estaba también la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, Salomé. Algunos dicen que esta es la misma madre de Jacobo y Juan, quien supuestamente tenían el mismo nombre. Pero Marcos las nombra por separados. Está en Marcos 15:40. También estaban otras mujeres. Según Lucas 8:3, eran las que se encargaban del sustento de Jesús. Y habían amigos. Estaba Nicodemo, José de Arimatea. Ellos dos pidieron el cuerpo de Jesús. Debieron haber estado ahí. Y un solo apóstol, Juan. Es muy probable que María, la madre de Jesús, no se haya quedado a ver cómo bajaban el cuerpo de su amado hijo, pues ni a ella ni a Juan se nombran en ese momento, ni en el momento de su sepultura. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Mateo 27:61. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Marcos 15:47, haciendo alusión a cuando bajaron el cuerpo de Jesús y lo trasladaban al sepulcro de José de Arimatea. ¿Quién era esta última María? Cuando dice, y María, madre de José. Esta María estaba presenciando cuando ponían a Jesús en el sepulcro. Es muy probable que se trate de la madre de José de Arimatea, pues estaban en el huerto que pertenecía a la familia. ¿No pudo haber sido María la madre de Jesús, quien también era la madre de José, según Mateo 27:56? Pues pienso que no, por las siguientes razones. Juan ya se había llevado a María, la madre de Jesús. Este fue obediente a la instrucción de Cristo, quien no quería que ella siguiera presenciando esa escena de dolor. La espada de la que había hablado Simeón ya había penetrado lo suficiente. Hay quienes creen que María se desmayó de tanto sufrimiento y Juan se la llevó de inmediato. Lo cierto es que María, la madre de Jesús, no estuvo cuando pidieron el cuerpo de su hijo. Los romanos accedían a dar el cuerpo de los crucificados si estos eran pedidos por sus familiares. De esto hablaremos en la siguiente lección sobre la sepultura. María no estaba, por lo tanto no lo pudo pedir, y ni hablar de sus hermanos, hijos de María y José.
según Mateo 13:53 y Mateo 27:56. Si alguien no pedía su cuerpo, este hubiese sido echado en una fosa común. Ahí entra José de Arimatea, de quien hablaremos en la lección antes mencionada. Hubiese sido muy duro para María quedarse junto a la cruz. También hubiera sido duro el que se la llevaran de allí. Al final, sin embargo, María fue beneficiada. Fue llevada de tener una unión natural con Jesús a una unión espiritual con Cristo. Halló que era mejor tener a Jesús como Salvador que como hijo. La frase, mujer, he ahí tu hijo, no enseña que todos los discípulos a partir de ese momento iban a ser hijos de María. Esta es una enseñanza emocional para enfatizar la mariolatría, la adoración o veneración a María. Si ese hubiese sido el caso, Jesús les hubiese dicho a los más de 10 personas que habían allí, discípulos suyos, que ellos también iban a ser sus hijos. Pero no, la referencia fue puntual. Mujer, he ahí tu hijo. Y no, mujer, he ahí tus hijos. O mujer, he ahí vuestros hijos. No fue así. Le dijo mujer, he ahí tu hijo. Fue puntual. He ahí tu madre. ¿A quién le refirió Jesús estas palabras? Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Juan 19:27a. Se la refirió de manera puntual a su discípulo, a Juan. El razonamiento es similar al anterior. Si Jesús hubiera querido que María fuera la madre de todos los discípulos, se hubiese dirigido a los más de 10 que estaban allí presentes. Les hubiese dicho algo así como, discípulos, he ahí los dejo con vuestra madre. O discípulos, he ahí a tu madre. Pero no lo dijo así. En lecciones posteriores estudiaremos acerca de la doctrina mariana y de cómo ésta se ha ido desarrollando a través de los siglos. Pero si quieren un adelanto, vean la lección María, la de las Escrituras, cuyos links están en la descripción de este video. Aparte de todo esto, Jesús sí dejó muy en claro quiénes serían su madre y sus hermanos, es decir, su familia. Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mateo 12:46-50. Nuestra madre y nuestros hermanos son la iglesia, la familia de Dios, la madre y los hermanos de Jesús. Esa familia de la cual hablamos al principio de la lección y que Dios ha querido bendecir. Para la doctrina mariana, es inconcebible que María haya tenido más hijos. Para la doctrina de Dios, para la doctrina cristiana, era lo correcto. Era parte de la familia, del matrimonio instituido por Dios, como lo vimos al inicio de esta lección. Además, era parte del plan de Dios bendecir a través de Jesús a todas las familias de la tierra. Ahora seguimos con la próxima palabra desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Esta fue la cuarta palabra dicha por el Señor Jesús mientras estuvo colgado en la cruz. La primera fue dirigida al Padre. La segunda, al ladrón en la cruz. La tercera, como la acabamos de estudiar, a su madre y al discípulo amado. Y esta cuarta la dirige a Dios. Dios mío, Dios mío. Durante todo el ministerio de Cristo, esta es la primera y única vez que Jesús no se dirige a Dios como Padre, sino como a Dios. Jesús debía pasar por una amarga copa de sufrimiento de la cual pidió al Padre que lo librara. Este sufrimiento fue de carácter físico. También fue de carácter emocional. No fue fácil ver a su madre sufrir, pero también fue de carácter espiritual. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Va más allá del simple cumplimiento de una profecía, que está en el Salmo 22:1. Fue un grito de dolor espiritual. Jesús se sintió desamparado. La palabra desamparado es una de las más tristes que puede haber en cualquier idioma. En el griego, en cataleipo, significa dejar atrás en algún lugar. Esto es, en sentido bueno, permitir que se quede, o en sentido malo, desertar, dejar, desamparar. Jesús no solamente fue desamparado, sino que fue desamparado por Dios. Dios siempre se había caracterizado por ser un Dios de amparo. Es el amparo del huérfano, Salmo 10:14. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Salmos 46:1. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia, Salmo 59:16. Pero en esta oportunidad no fue el amparo de Jesús, no fue el pronto auxilio en su tribulación, en su presión, no fue el refugio en el momento de su angustia. Isaías 59:1 al 2 dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que lo han separado de Dios. A causa de sus pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Isaías 59:1 al 2. Jesús estaba pasando por este momento, pero Jesús no pecó. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Según de Corintios 5:21. ¿Sería esto lo que hizo que el Padre desamparara a Jesús? ¿Hasta dónde estuvo dispuesto Jesús a llegar para salvarnos? ¿Cuán lejos estuvo dispuesto a ir? Jesús dejó la magnificencia y la gloria que gozaba junto al Padre. Eso ya lo hemos estudiado, está en Juan 17:5. De creador se hizo criatura, se hizo hombre. Y como hombre se hizo siervo. Sufrió la vergüenza y el rechazo, pero fue todavía más lejos que ello. Fue a la cruz, se hizo maldito por nosotros, según Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y estando en la cruz, sufre el desamparo de su Dios. ¿Cuánto amor mostró el Señor Jesús? Jamás lo vamos a poder entender, pero el desamparo de Dios también va mucho más allá de nuestro entendimiento. Me cuesta entender su significado, pero ciertamente por mí lo hizo pecado. Y al hacerlo pecado, Dios no podía mirarlo con los mismos ojos. Habacuc 1:13 dice, tus ojos son demasiado puros como para mirar al mal. Y Jesús ahí en la cruz estaba cargando con mis pecados, con sus pecados, con la maldad del mundo. ¿Entienden lo que esto significa? Dios vio a Jesús de la misma manera como ve al pecado. Y si lo identificamos como lo describe Proverbios 6:16 al 17, es algo que aborrece y abomina su alma. Como ya hemos estudiado, en el acto de la expiación, en el cafar, ocurrían tres cosas. La redención, Cristo es el Cordero de Dios que nos redime con su sangre derramada en la cruz. La justificación, Cristo se hace pecado para que nosotros seamos justificados. La Biblia dice, el cual por amor de nosotros ha tratado a aquel que no conocía el pecado, como si hubiese sido el pecado mismo, con el fin de que nosotros viniésemos a ser en él justos con la justicia de Dios, según de Corintios 5:21. Y la propiciación. Esta es la parte más fuerte, donde la ira de Dios cayó sobre Jesús. Dice Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:4 al 5. Es aquí donde sufrió el desamparo de Dios, en el momento de la propiciación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmos 22:1. Estas palabras reflejan el grado de sufrimiento espiritual que Jesús estaba viviendo. Mientras que la mayoría de los seres humanos que agonizan piden acercarse a Dios, Jesús estaba preguntando, ¿por qué me has desamparado? Había dado consuelo al ladrón al momento de su muerte y él estaba sintiendo el desconsuelo. Había dejado en buenas manos a su madre. El verla sufrir fue como otro clavo más, pero no en sus manos y pies, sino en el corazón. Y en medio de su sufrimiento, pensó en ella. En medio de su sufrimiento, pensó en mí, pensó en ti, pensó en la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue la primera palabra que dijo. Mientras todo eso pasaba, el juicio de Dios se manifestaba una vez más. Tinieblas vinieron sobre la tierra, una oscuridad sobrenatural, a pleno mediodía, en un día donde la posición de la luna reflejaba en toda su extensión la luz del sol. Un frío espantoso recorría todo su cuerpo, una tortuosa sed que hacía que su lengua se pegara al paladar. Jesús sabía lo que representaba todo aquello. Por eso su grito de clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo eso era terrible, pero nada era más escalofriante que sentir el desamparo de su Dios. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Salmos 22:2. Esto es el desamparo de Dios, sentir que no hay respuesta a las oraciones. 6 horas llevaba Jesús crucificado. En 3 de ellas la luz del sol brillaba en todo su esplendor. Recordemos que estaba en la estación de primavera, pero en las 3 horas siguientes, de 12 del mediodía a 3 de la tarde aproximadamente, la oscuridad se apoderó del lugar. Parecía que se había hecho de noche. Se hizo tan larga la agonía que era como si hubiese pasado mucho tiempo. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados, dice el versículo 4 y 5 del Salmo 22. Ellos habían sido rescatados, mas Jesús había sido desamparado. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, este es el que confía en el Señor. Entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que lo rescate él. Salmo 22, 6 al 8. Dios mío, he quedado solo. Mi madre y mi mejor amigo ya no están aquí. Los discípulos me abandonaron. No sé nada de mis hermanos carnales. La gente que queda se burla de mí, incluso me insultan. Me siento como un gusano, no un hombre. Y para completar, siento que también tú me has abandonado. Eso era lo que estaba sufriendo Cristo en la cruz. Es el sufrimiento físico, emocional y espiritual del Señor crucificado. El apóstol Pablo escribió unas palabras a los cristianos en Éfeso, recordándoles cuando estaban apartados de Dios. Esto es lo que significa estar separado de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Algo similar vivió Jesús. El desamparo de Dios lo llevó a estar alejado de la ciudadanía de Israel. Dios fue el amparo de ellos, mas no el de Jesús en ese momento. Fue ajeno al pacto de la promesa porque sin haber pecado estaba pagando por los pecados. Se sintió sin Dios y, ¿por qué no decirlo? Sin esperanza. Pero nuestro Dios, el Dios mío de Jesús, aunque al verlo cargado de pecado por un momento lo desamparó, también la bendita palabra de ese Dios de misericordia y bondad dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Salmos 22-24. Yo no sé por cuánto tiempo bebió Jesús de esa amarga copa espiritual, fracciones de segundos tal vez, pero nuestro Dios escuchó su clamor. El Padre volteó nuevamente y miró el rostro de su Hijo.
Esa separación duró milésimas de segundos por causa del pecado, pero para Jesús fue una eternidad. Jesús también experimentó la separación del Padre. Y el resultado fue que en la última palabra de Cristo lo volvió a llamar Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la misma manera como nosotros también podemos hacerlo. Se restauró la familia de Dios. Entre la cuarta y séptima palabra, cerca de la hora novena, 3 de la tarde aproximadamente, sucedieron muchas cosas. Entre la hora sexta y novena hubo tinieblas sobre toda la tierra, Mateo 27:45. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Mateo 27:47 al 48. Si dijeron que estaba llamando a Elías, ¿por qué uno de ellos corrió para darle de beber? La respuesta la tenemos en la quinta palabra que Juan registra de manera literal y Mateo y Marcos con los hechos. Tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19:28. Recordemos que su garganta estaba seca y su lengua pegada al paladar. Era parte de la tortura psicológica, física y perversa que habían maquinado los que perfeccionaron la crucifixión como método de tortura y ejecución. Por primera vez, Jesús pensó en él. Y esto podríamos ponerlo entre comillas. Tengo sed. Realmente Jesús tenía sed. Lo que dijo no fue solo unas palabras para que la escritura se cumpliese, de la manera como no había clamado a Dios solo para que se cumpliese el Salmo 22. Toda una noche sin descanso, una mañana de tortura, cargar con la cruz puesta arriba, hizo que tuviera mucha sed. Al llegar a la cruz y antes de ser clavado en ella, le ofrecieron una amarga bebida, la cual no tomó. Ahora, 6 horas más tarde, está expresando lo que está sintiendo. Tengo sed. Jesús no se estaba quejando, ni siquiera estaba pidiendo agua. Era una simple declaración de un hecho. Manifestó lo que sentía en carne propia. Pero es de resaltar que esta declaración la hizo luego de que supo que todo había sido consumado, que su larga batalla contra el imperio del mal había terminado, que el Padre había vuelto a mirarlo después de sentir su desamparo y que el sol rompía con las tinieblas. Tanto la luz física como espiritual habían vencido. La victoria se había alcanzado. Se le había dado a la serpiente un duro golpe por la cabeza. Génesis 3:15. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19:29 al 30. Esta bebida no calmó su sed. Jesús, mientras estuvo en su ministerio terrenal, habló, enseñando la palabra de Dios hasta que su lengua se pegó al paladar. Mi garganta está seca como teja y al paladar mi lengua está pegada. Ya están para echarme a la sepultura. Salmo 22:15, Biblia latinoamericana. La escritura que se cumplió fue, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69:21. Antes de entregar su espíritu y decir su séptima palabra, afirmó algo que es sumamente importante para todos nosotros. Consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Juan 19:30. Consumado viene de la palabra griega teleo, que es terminar. Esto es completar, ejecutar, concluir, descargar una deuda, pagar, satisfacer, terminar, acabar, consumar, cumplimiento, cumplir. Jesús bebió el vinagre y dijo, todo está cumplido. Juan 19:30. Según el diccionario Strong, teleo viene de la palabra griega telos, del primario tello, fijar fuera por un punto definido o meta. Propiamente el punto al que se apunta como límite. Esto es, por implicación, la conclusión de un acto o estado, la terminación,
literalmente, figurativamente o indefinida. Resultado, inmedia, último o profético. Propósito, específicamente impuesto o tasa como pagado. Extremo, fin, finalmente, impuesto, propósito. Se llegó al propósito, se cumplió el propósito, se terminó, se llegó a la meta. En pocas palabras, Jesús había cumplido una meta, concluido un acto, había finalizado. ¿Qué había cumplido, finalizado, concluido? Veamos qué nos dice la Escritura. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, consumado. La pregunta es simple. ¿Hasta cuándo se debía esperar para que pasara la ley? Hasta que todo se haya cumplido, consumado es. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Jesús era el Mesías esperado, cumplido, cumplidas las profecías mesiánicas. Había llegado el Señor, el Mesías. No había por qué esperar otro. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:13 al 14. Es gracias al consumado es el acto conclusivo de Cristo en la cruz que la bendición de Abraham nos alcanza. A través de Abraham, Dios bendice a las familias de la tierra. Esa familia que bendijo Dios en el Edén y que por el pecado perdió la bendición. Ahora Dios la restaura por medio del cumplimiento de todo lo concerniente a Cristo y a la ley de Moisés. De esta manera se puede entender con mayor amplitud las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a sus simientes. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Primero fue la promesa que la ley, pero la ley cumplida en su cabalidad en la cruz del Calvario ayudó para que la promesa se cumpliera. Pablo precisamente describe estas líneas a una iglesia cuyos miembros eran en su mayoría gentiles, que estaba siendo judaizada. Es decir, creyentes judíos que querían hacer que estos gentiles obedecieran la ley. Estos judaizantes querían que los creyentes en Cristo, no judíos, obedecieran la ley de Moisés, circuncidándose, guardando el sábado, abstenerse de alimentos, etcétera. Todo esto fue cumplido en la cruz. Consumado es. Hay que estar pendiente, hermanos. Recuerden que la historia es cíclica y tiende a repetirse. Hoy día también hay algunos creyentes judíos, no todos, que tienen el mismo propósito, que los creyentes no judíos guardemos la ley. También hay gentiles que desean guardar solo una parte de la ley, guardar el sábado, abstenerse de alimentos. Pero el que guarda toda la ley la debe guardar de manera completa. Hay cristianos que por amor a las escrituras y su querer acercarse más a Dios, cosa que es muy buena, aprenden de la cultura judía, que eso no está para nada mal. Aprenden el idioma hebreo, los admiro por eso. Se acercan a las raíces hebreas, como conocimiento cultural está bien, pero no son sus raíces, a no ser que ellos sean judíos. El punto es que piensan que por hacer eso los hacen más santos que el que no lo hace. Muchos lo imponen y eso es judaizar. Hay congregaciones que están siendo judaizadas por gentiles. Increíble. Congregaciones que están siendo judaizadas por gentiles. Pero sabemos que la ley es buena
si uno la usa legítimamente, le dijo Pablo a Timoteo, hablando de la ley de Moisés. La ley muestra el pecado. 1 Timoteo 1, 9 al 11, Gálatas 3, 22. Se puede usar de esta manera legítima, mostrando el pecado. Todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las escrituras. Romanos 15, 4. La ley es buena porque todo lo que se escribió fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las escrituras. Es buena si uno la usa de esta manera. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. 1 Corintios 10, 11 al 12. Este es otro uso que podemos darle a la ley del Antiguo Testamento, a la ley de Moisés. No es que la desechamos, sino le damos el uso legítimo que nos enseñan las Escrituras. La ley es hermosa, hermano. David se deleitaba en ella. Los profetas y el mismo Jesús también lo hacían. Ahí tenemos la mente, el plan y el desarrollo de Dios para traer al Mesías. Es inspiración de Dios, viene de su interior. Las Escrituras testifican de Cristo, según Juan 5:39 y 1 Pedro 1:10 al 12. Las Escrituras nos preparan para toda buena obra, según Timoteo 3:15 al 17. A la ley de Moisés es bueno estudiarla, hermanos. Los profetas, los escritos, los salmos, todo lo correspondiente al Antiguo Testamento. En algo que de repente fallamos en las iglesias del Señor, es no nos empapamos, no estudiamos el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es maravilloso, hermanos. Y hay que darle un uso legítimo, porque la ley es buena si se usa legítimamente. Es maravilloso. Les invito a que conozcamos más de la ley de Moisés, pero no como nuestra ley, sino para nuestra enseñanza, para traernos esperanza, como decía el apóstol Pablo. También como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Ese es el uso legítimo para escudriñar y ver cómo las escrituras testificaban de Cristo. Y es que si la ley era maravillosa, la palabra de Dios nos dice que la ley de Cristo, escrita en el nuevo pacto, es mucho mejor. Veamos lo que dice el escritor de Hebreos. Sobre la necesidad del cambio de ley, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Hebreos 7, 11 al 16. Si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, vamos a entender muchísimo mejor esta carta escrita a los hebreos. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 8, 6 al 7. El ministerio de Cristo es mucho mejor, es mediador de un mejor pacto y está establecido sobre mejores promesas. Así que si nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos unas promesas que se hicieron, que eran maravillosas a ese pueblo, las nuestras son mejores, dice la Biblia. Y también nos habla de dos pactos, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es maravillosa la claridad con la que Dios nos explica esto. Hay dos pactos. El primero, el que fue dado al pueblo hebreo en el monte Sinaí, un pacto defectuoso,
no por quien lo había diseñado, sino por los que debían cumplirlo. La ley nombra a sumos sacerdotes que estaban limitados por debilidades humanas, dice Hebreos 7:28, la primera parte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, dice Romanos capítulo 8, versículo 3, en todo esto en la NTV. Pero en cambio, cuando nos habla del segundo pacto, estos dos mismos versículos que acabamos de leer, en su segunda parte nos lo aclara. Hebreos 7:28 en la segunda parte dice, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y la segunda parte de Romanos 8, que acabamos de leer, Romanos 8:3 dice, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores. Y en ese cuerpo, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. El nuevo pacto, hermanos, la ley de Cristo, está establecida sobre mejores promesas, promesas que pueden ser tuyas si entregas tu vida al Señor. El primer o antiguo pacto, como ley de Dios, tenía su vigencia, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3:24 al 25. Ayo es un cuidador, un tutor. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Gálatas 3:24 al 25. La ley no justificaba, Cristo sí. Cristo ahora es nuestro tutor, pero para que eso sea posible, debemos permitir que realmente lo sea. Solo el ser humano que ha obedecido el Evangelio, estudiado en la lección pasada, es hijo de Dios, pues ha sido adoptado por Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, continúa Pablo en Gálatas 3:26. Ah, pero ahí dice por la fe, argumentan algunos. Y podríamos preguntarle al mismo apóstol, ¿por qué? ¿Por qué escribió eso? Que nos dé la razón. Y él nos responderá en el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si leemos los dos versículos, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La razón, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Como lo hablamos en la lección pasada, la obediencia al Evangelio es en las aguas del bautismo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3:28 al 29. Versículos que siguen en el contexto de lo que venimos leyendo. ¿Y saben por qué ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer? Aparte de la explicación que da el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Porque Jesús dijo, consumado es. E inmediatamente pronunció sus últimas palabras en ese cuerpo semejante al nuestro, carne y sangre, humano. A Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mateo 27:50. ¿Qué clamó? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. La séptima palabra dicha por el Señor Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Posteriormente, Pilato se sorprendería de que Jesús muriera tan rápidamente. Marcos 15:44. Anteriormente, Jesús había dicho, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10:17 al 18. No fue la muerte la que vino a Jesús, fue Él el que salió a encontrarse con ella. Lo normal es que una persona levante su cabeza justo antes de morir, en un último esfuerzo natural por llenarse los pulmones de oxígeno. Luego la cabeza cae. No obstante, Jesús, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30b. Una clara insinuación de que Jesús, a propósito,
ofreció su vida cuando Jesús concluía su obra de redención. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Jesús le pudo encomendar su espíritu a Dios en la muerte porque había pasado toda una vida encomendado a Dios. Así también usted y yo debemos estar encomendados en vida, si es que queremos estar encomendados en el momento de la muerte. Si usted desea pasar la eternidad con Dios, debe permitir que Cristo sea su tutor en esta tierra. El Señor Jesús terminó su obra maestra terrenal con una oración al Padre. Esta fue la lección La muerte de Cristo, palabras desde la cruz en su segunda parte. La próxima lección, Dios mediante, estudiaremos la sepultura de Cristo, el día que fue sepultado. Que Dios le bendiga. Espero que estos estudios les sirvan para su edificación. Bendiciones para todos.